Este balance ya lo hemos trabajado y manejado en el curso de reactores 1. En el caso isotérmico, el balance de energía queda como está escrito en la ecuación 25, donde básicamente aparecen dos términos, ¿no? El de generación de calor y el de remoción de calor por transferencia. Este balance de energía, básicamente escrito de esta manera, indica que toda la velocidad de energía o calor generada por las reacciones químicas en todo el volumen de reactor debe retirarse, con la misma rapidez, para así garantizar que la temperatura no se dispare y se mantenga invariable prácticamente. Entonces ya mencionamos que en este reactor no hay variaciones temporales ni variaciones espaciales. Eso es relativamente fácil, digamos, de operar, en el sentido de que se alcanza condiciones estables estacionarias y estas permanecen constantes en el tiempo, ¿no? Entonces, esto hace que el lado derecho en la ecuación 26 sea constante, no varíe, y por lo tanto podemos implementar algún tipo de remoción o transferencia de calor. O sea que, en dos palabras, o en consecuencia, es posible operar un reactor grande o industrial en temperatura constante. Pero bueno, la definición de conversión está dada por la ecuación 27 para sistemas continuos de flujo. Ya sabemos que se basa en el flujo molar, en este caso una especie de reactante de referencia A, de esa manera. Y si fuera el caso de densidad constante, podemos escribir la conversión en términos de concentración. La concentración en la alimentación menos la concentración en la corriente de producto sobre o con respecto a la concentración alimentaria. En el caso de una reacción estequiométrica, como aquí está generalizado, podemos hacer seguimiento de los flujos molares individuales de especies, incluyendo algún inerte posiblemente, en términos de la conversión. Esto ya lo saben hacer, esto viene desde un curso básico de química, y la ventaja es que, como la densidad es constante, estos flujos molares podemos escribirlas en términos de concentración sin una variación considerable en las expresiones anteriores. Entonces podemos hacer seguimiento o escribir la relación estequiométrica en términos de concentración. Solo eso, repito, en caso que la densidad sea constante. Este es el caso habitual para reacciones en fase líquida. Y ya lo hemos visto en el reactores 1. El caso isotérmico consiste básicamente en aplicar el balance de masa y resolver las ecuaciones según la estructura de la cinética o problema de qué tipo de reacciones están involucradas, ¿no? Entonces, como estas son ecuaciones algebraicas, las soluciones pueden ser obtenidas analíticamente. Y ahí les recuerdo una mejor forma estructurada para distintos casos, ¿no? Si tengo una reacción AB que tiene una cinética de primer orden, como esta depende solo de la concentración del reactante A, bastará hacer el balance de masa para A, que aquí está en términos de concentración. RA de producción es igual a menos R o menos K por CA. Y la ecuación algebraica se puede resolver sencillamente despejando CA porque está explícita.
y como solución tenemos esta, que es una ecuación hiperbólica. Ahora, si quieren en términos de conversión, pueden hacer balance de masa y escribir en términos de conversión, o tenemos el resultado transformado en términos de conversión, que es esta ecuación. Ahí ilustramos básicamente cómo dependerá esa concentración a la salida de un reactor dependiendo del valor del tiempo espacial, ¿no? Mientras más grande sea el reactor o más resida dentro del reactor, eso está dado por el tiempo espacial, obviamente la concentración de A que se obtiene a la salida será más. Mientras más grande sea, obviamente la reacción procede más eficazmente, por así decirlo. Y las mismas consecuencias con conversión, ¿no? Entonces, la conversión es útil para una sola estequiometría. Pueden utilizar la tabla estequiométrica ya mostrada anteriormente o hacer un balance de masa para B y escribir el resultado analítico para CA para encontrar la concentración de B en términos de concentración o conversión como deseen ustedes. En el caso de una reacción de segundo orden, el procedimiento es el mismo, solo que aquí la concentración es al cuadrado. En el balance de masa, y esta es una ecuación algebraica de segundo orden que puede resolverse analíticamente, que tiene como solución una raíz única posible. En el caso de la concentración de A, esta es la solución, y en el caso de la conversión, la ecuación 36. Eso lo pueden demostrar a manera de ejercicio, por supuesto. Y aquí hay una comparación de la eficacia de la reacción de primer orden con respecto a la segunda, en base al valor o magnitud de tau, en términos de conversión. Cuando tenemos una reacción de combinación A y B de primer orden con respecto a A y B, la cinética depende de las ambas concentraciones, así que hay que efectuar el balance de masa para A y B, no necesariamente para C, y combinar para resolver, ¿no? El balance de masa para A involucra RA de producción, el balance de B, RB de producción, y ambas son menos R, o sea, menos K por CACB, ¿no? Entonces, estas son dos ecuaciones algebraicas que pueden combinarse sin ninguna complicación matemática. Podemos despejar CB de la segunda, CB es igual a CB sub 0. A ver, este balance con este balance, en realidad restar, ¿no? Mejor sería restar esta ecuación menos esta, es decir, poner aquí más y menos y luego sumar. Se cancela este término y tenemos que CA sub 0 menos CA es igual a menos CB sub 0 más CB, o CB es igual a B sub 0 más CA sub 0, menos CA sub 0 más CA, ¿no? Eso combinando, repito, ambos balances, ¿no? Entonces ahora CB podemos colocar en el balance de masa para A
y escribir todo en términos de CA. Ahí está. Y aquí vemos que es un término cuadrático que puede resolverse analíticamente con el binomio respectivo, y esta es su solución, ¿no? Entonces, la solución no es numérica, es analítica. ¿Qué pasa en el caso de una reacción reversible? Su cinética es K1 por CA menos K menos 1 por CB, depende de CA y de CB, por lo tanto hay que escribir ambos balances, aquí está. Y la diferencia es que RA de producción es menos R, y R de B es más R o más K1 TCA en este caso, ¿no? Y el procedimiento es el mismo, combinamos ambos balances, sumamos para encontrar que CA más CB es igual a CA sub 0 más CB sub 0, que es constante, ¿no? De manera de que CB podemos despejar algebraicamente y luego ingresar a una de esas dos ecuaciones, habitualmente la primera, y escribir una ecuación solo en términos de CA. Ahí está. Y esta ecuación algebraica, eso vuelvo a repetir, resulta de combinar ambos balances de masa y escribir en términos únicos de CA. Nos da una solución explícita en CA porque es lineal, cuya solución es la ecuación 46. Ustedes lo podrán verificar. Y la concentración de B se obtiene ya una vez obtenido la solución analítica o de la estequiometría si gustan. Entonces, la concentración de A va a ser función de la magnitud de tau y tendrá un valor límite que tiende al de equilibrio o de estado estacionario, como podemos ver en esta ilustración, ¿no? Y lo mismo para CB. ¿Qué nos dice esta gráfica? Que necesitaríamos un reactor enorme o el tiempo espacial debía ser muy grande para alcanzar ese valor asintótico de equilibrio o estacionario, ¿no? En términos de conversión, aquí está ese acercamiento asintótico, ese valor de equilibrio o estacionario. Eso obviamente va a depender de las magnitudes de K1, de K-1, que básicamente son los parámetros cinéticos. ¿Qué pasa en el caso de una reacción en serie a la B, B a C con cinética K1CA y K2CB respectivamente? Tenemos tres especies, habrá que formar tres balances de masa y resolver en conjunto las ecuaciones algebraicas. Que en realidad podría ser numérico, o sea, resolver algebraicamente ecuaciones simultáneamente, pero la estructura es tan simple que podemos resolver analíticamente. Aquí están los balances de masa para las tres especies. Ahí no puedo seleccionar bien. La velocidad de producción de A será menos R1 o menos K1 por CA. La velocidad de producción de B, R1 menos R2 o K1 por CA menos K2 por CB. Y la velocidad de producción de C es simplemente R2 o K2 por CB. Todos los balances de masa están escritos acá. Repito, podríamos resolver simultáneamente tres ecuaciones algebraicas, pero la estructura es tan sencilla que podemos despejar CA de esta primera ecuación. Ya la conocemos, es
52. Y la solución para C podemos simplificar sumando todas estas expresiones, ¿no? Si sumamos, se va a estos términos, o sea, que la concentración de A en cualquier instante más la de CB más la de CC es constante igual a CA sub 0, CB sub 0 y C sub 0, CC sub 0. Y ahí despejamos la concentración C sub 0. Entonces, es una habilidad una habilidad matemática puede resolver simultáneamente las ecuaciones planteadas. ¿Cómo se vería esas soluciones en una gráfica? Sea depende del valor de tau, y como vemos será menor a medida que el tau sea mayor o el tamaño del reactor. La concentración de B pasa por un valor máximo y la concentración de C se incrementa progresivamente a mayor valor de tau. Si el propósito fuera producir CB, aquí es obvio que la operación óptima es en el punto donde se verifica el CB máximo, que más o menos corresponde a un tau de 0,7 o 0,6, como vemos. O sea, necesitaríamos un tanque agitado continuo operando a ese valor de tau, ya sea en términos de volumen o en términos de flujo volumétrico alimentado. Aquí no hablamos de conversión, ¿no? No tiene mucho sentido, a no ser que esté claro la definición, pero para múltiples reacciones es mejor trabajar en términos de concentración. En una reacción en paralelo a la B dada a C tenemos R1K1CA, R2K2CA. Formulamos al igual los tres balances de masa. Esto también es más sencillo de lo que parece. Sea podemos despejar explícitamente de esa expresión. Aquí está. Esa solución podemos ingresarla acá y despejar CB. Aquí está la solución. Y lo mismo, la concentración total en cualquier valor de tau es igual al valor inicial total de concentración. Y de ahí podemos despejar C sub C. Ahí está. Entonces es una revisión con los resultados más importantes de la operación isotérmica, pero les recuerdo que eso es material y lo hemos visto en el curso de reactores SUB. Y aquí están las curvas de cómo sería la concentración de A, B y C en función del valor de tau, ¿no? Entonces, un reactor operando en forma estable y estacionaria tendrá un valor, digamos 1.5, y podemos decir que la concentración de C a la salida será ese valor, la de CB y la de CA, ¿no? Si el objetivo es formar más producto B, entonces habrá que ver en qué valor de tau CB es en términos de selectividad apropiado, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión de optimización. Pero bueno, a ver, hasta acá alguna pregunta, alguna consideración, algún comentario, contesten sí o no.
Muy bien, entonces, a tomar en cuenta que esos resultados que hemos presentado para el caso isotérmico eh, serán de alguna manera útil en el análisis no isotérmico. Así que tomen en cuenta eso y pónganlo en consideración. No es que hemos perdido tiempo realizando la operación isotérmica. Entonces, la operación no isotérmica, al igual que argumentamos en el tanque agitado discontinuo, se da la pregunta por qué operamos en forma no isotérmica un tanque continuo. Y las razones son básicamente las mismas que hemos considerado en el discontinuo, ¿no? Creo que no vale la pena volver a nombrarlas, solo tomar en cuenta que podemos aprovechar la energía liberada por las reacciones para acelerar la velocidad justamente de las reacciones y hacer más eficaz la conversión o el desempeño del reactor, pero tomando en cuenta que puede haber alguna temperatura límite máxima de operación. Comenzamos con la operación adiabática. La operación adiabática consiste en un recipiente, en un tanque completamente aislado, de manera de que no haya transferencia de calor hacia o desde los alrededores. En ese caso, el balance de energía, con el término de transferencia de calor UATA-T, se considera nulo, ¿no?, ese término. Y el balance de energía quedará de esta manera. Bueno, el balance de masa permanece inalterable. ¿Qué dice el balance de energía? Que toda la energía generada por las reacciones químicas en todo el volumen, donde se va a incrementar la capacidad calorífica de la corriente que ingresa. Entonces ingresa con una temperatura y si se genera calor o energía, esa energía es absorbida por la misma masa de reacción y es transportada o eliminada con la corriente de producto. Eso se verifica con un incremento en la temperatura de salida. Entonces, este término de remoción, que es lineal, básicamente indica un incremento en la capacidad calorífica de la corriente del producto. Entonces tenemos una ecuación algebraica adicional, los balances de masa, o sea que deberemos poder resolver eso numéricamente mediante solución simultánea de ecuaciones algebraicas. Eso generalmente es por métodos numéricos. Ejemplo, ¿no? Si tengo 10 especies, tendría 10 balances de masa, 10 concentraciones a determinar a la salida o como condiciones de operación del reactor y una temperatura de operación junto con un balance de energía. Entonces el sistema son 11 ecuaciones algebraicas con 11 variables, incluyendo la temperatura. Por lo tanto, es un sistema completamente cerrado y debe poder resolverse matemáticamente las ecuaciones algebraicas. Entonces, ese es un problema matemático, numérico, básicamente. Pero lo que no nos dice la matemática es un poco sobre el aspecto o las consecuencias físicas de la operación, en este caso adiabática. Entonces, en ese caso, al igual que en el tanque agitado discontinuo, vamos a empezar la discusión con una expresión cinética simple para
de las consecuencias de la operación adiabática. Y eso es aplicable a cualquier situación, a cualquier estequiometría o a problemas más complejos. Entonces, siguiendo ese esquema, consideremos una reacción a productos que tiene una cinética de primer orden, ahí está claramente identificada. Y el mismo procedimiento se aplica a cualquier orden, término inverso de primer orden también. O sea que hay una serie de estequiometrías y expresiones de velocidades que pueden todavía imaginarse, pero el procedimiento es el mismo, el análisis es el mismo, obviamente los resultados serán distintos. Entonces, como estamos con una sola estequiometría, A da un producto o dos, no interesa la cantidad de productos, nos interesa hacer balance de masa en términos de A. Para eso lo escribimos acá, aquí está. Entonces el balance de masa, repito, para A lo convertimos o lo escribimos en términos de conversión. RA de producción es igual a menos R, ahí está. El flujo molar aumentado de A menos NA es básicamente NA sub 0 por XA en términos de conversión, y eso igual a B por L. Entonces el balance de masa, repito, lo hacemos para A y lo escribimos en términos de conversión para no estar resolviendo todos los balances de masa simultáneamente. El balance de energías tendrá solo una contribución, porque eso es una reacción, entonces será R por menos delta RH simplemente, y aquí está. Entonces lo que hemos hecho es reducir los balances de masa a un solo balance en términos de conversión, y escribimos el único balance de energía posible, ¿no? Entonces, B por L es término común, combinamos ambos balances, ambas ecuaciones, y encontramos esta relación entre temperatura y conversión, que es una ecuación algebraica, no desconocida, porque si despejamos la temperatura tenemos una relación lineal entre temperatura y conversión, y aquí aparece un coeficiente que tiene o contiene términos físico-químicos, ¿no? En este caso, no en términos absolutos, sino de flujo molar alimentado de A sobre el flujo másico que aparece ahí en el denominador. Esto ya lo hemos analizado. Todo esto es en conjunto constante. Lo llamamos cambio de temperatura adiabática como quieran, y encontramos una relación lineal entre temperatura y conversión que determina la línea de operación o trayectoria adiabática de nuestro reactor. Que lo hemos ilustrado su significado físico en un diagrama XA temperatura, ¿verdad? Entonces no es desconocido. La operación adiabática de un tanque agitado continuo, si combinamos adecuadamente los balances, encontramos esta relación lineal entre temperatura y conversión, que muchas operaciones se ajustan muy bien, y eso nos facilita la solución final, ¿no?
Pero bueno, seguimos. El balance de masa lo habíamos dejado aquí a propósito. Ahora sí, lo aplicamos a la cinética de primer orden. E es K por CA o CA sub 0 por 1 menos XA. El flujo molar alimentado de A es CA sub 0 por el flujo volumérico alimentado. CA sub 0 se cancela. Y tenemos la conversión en términos de tau, que aquí la escribo en la ecuación 72. Es el mismo resultado para la operación isotérmica, pueden revisar. Tau, que es el volumen sobre el flujo volumétrico alimentado, es una característica o parámetro de diseño del reactor, que es constante, por supuesto, y K varía con la temperatura, porque ya no estamos en la operación isotérmica, sino que K varía según Arrhenius, ¿no? Y aquí está toda esa expresión. En forma explícita. Entonces la conversión según el balance de masa es función de tau, que es constante habitualmente, y tau y temperatura de operación, ¿no? Esta es una función explícita única de la temperatura. O una ecuación en términos de conversión y temperatura, como quieran ver. El balance de energía lo hemos combinado con el balance de masa para simplificar y encontrar esta relación, y podemos despejar conversión, de esa expresión 68. Aquí está. La conversión será 1 sobre delta T adiabático por la diferencia T menos T sub C. Esta es una relación lineal entre conversión y temperatura. Como está escrita, es una función explícita que depende también de la temperatura. F2 en función de la temperatura. Una es lineal y la otra es no lineal, por supuesto. ¿Qué hemos conseguido? Reducir a resolver dos ecuaciones algebraicas. Aquí está una de ellas y la otra, ¿no? Dos ecuaciones algebraicas. Podríamos hacerlo por métodos numéricos. Podríamos hacer, como son explícitas ambas ecuaciones, por simple sustitución, simplemente. Es decir, igualar este término derecho con este término derecho, y tendríamos una ecuación algebraica solo en términos de t. Podrían resolver eso algebraicamente o numéricamente, despejando simplemente t. Pero no es el propósito. El propósito fue escribir esas expresiones de balance de masa y energía en términos explícitos de la temperatura y optar por una solución gráfica. Si graficamos esta función XA o F1 para una reacción irreversible, vamos a tener una función ordinal de este tipo en función de la temperatura. Típico de las reacciones irreversibles. La ecuación F2 es lineal y su orientación o pendiente va a depender de la magnitud de la entalpía de reacción, como ya hemos analizado anteriormente. Si es exotérmica tendrá una pendiente positiva, y si es endotérmica tendrá una pendiente negativa. Pendiente positiva para reacciones exotérmicas y pendiente positiva
para reacciones endotérmicas. Y aquí está claro que la solución, es decir, encontrar la conversión y temperatura de operación de nuestro reactor en operación adiabática, será la intersección de esas dos curvas, ¿no? Porque esa es la solución correcta matemática. En el caso de reacciones endotérmicas no presentan mucho problema. Puede haber una serie de operaciones que estoy representando por esas curvas con pendientes negativas. En cualquier caso, cortan el balance de masa en un solo punto. Y esa sería la temperatura y conversión de operación. En el caso de reacciones exotérmicas, puede ser que esta línea de operación esté más a la izquierda, todavía cortar en un punto, pero puede ser que esa tenga una pendiente distinta y pueda cortar en 3 puntos, en 2 hasta 3 puntos. Ese caso es matemática y físicamente posible. Hay 3 soluciones matemáticamente hablando y 3 condiciones de operación físicas posibles. Entonces, en resumen, la estrategia es manipular los balances de masa y energía, escribir en forma explícita, si fuera posible, la solución para la conversión y optar por un método gráfico como estamos ilustrando. Porque es fácil advertir ahí rápidamente, especialmente en reacciones exotérmicas, posibles múltiples estados estacionarios de operación. ¿Qué pasa en el caso de una reacción reversible? El balance de masa tendrá una expresión distinta, eso tendrán que trabajar ustedes. En la guía de problema tienen ejemplos, pero el balance de masa será una campana como la que estoy señalando. Aumentará con la temperatura y luego disminuirá, especialmente para reacciones exotérmicas. La termodinámica, y eso lo hemos revisado en algún momento, indica que la conversión límite de operación es la de equilibrio y esta desciende o disminuye al incrementarse la temperatura. Ahí está. Y fíjense en este ejemplo claramente cómo esa curva de equilibrio coincide con el balance de masa en la parte derecha, ¿no? El balance de masa no puede superar esa curva, es imposible. Ahí se está haciendo algo mal. Entonces debe haber una consistencia entre el balance de masa y lo que nos permite el equilibrio termodinámico. La línea de operación adiabática que va a definir las condiciones finales de operación es esta, que puede tener distintas pendientes para el caso, obviamente, exotérmico. Entonces, en este caso, la solución es la intersección, ¿no?, con el balance de masa. En la parte derecha coincide con la curva de equilibrio. ¿Cómo podríamos mejorar eso? Añadiendo inerte, de manera que la pendiente podemos hacerla más empinada y poder tal vez alcanzar esa conversión superior de operación, ¿no? Esa estrategia ya la hemos analizado.
más inerte. Les he mencionado que en el caso de reacciones exotérmicas puede haber una serie de líneas de operación adiabática, como están representadas ahí, unas 5 por ejemplo, y que cortan al balance de masa en distintos puntos, ¿no? Eso es una situación algo particular. Por ejemplo, esta línea recta parte de un valor T sub 0 de alimentación 1, si lo proyectamos por ahí, esta de un T sub 0, 2, este de un T sub 0, 3 y así sucesivamente. Imagínense este escenario, ¿no? Que nuestro reactor está operando a una temperatura de alimentación T sub 0,3 y como podemos ver es posible 3 estados estacionarios, el punto 3, el punto 5 y el punto 7. Entonces, con mucha precaución, nuestro reactor está operando en el punto 5 con una temperatura de operación y una conversión estable. Si hubiera una ligera perturbación en la temperatura de alimentación, digamos que se baja un poco esta temperatura T sub 0,3, ¿qué es lo que va a pasar? Una inestabilidad y nuestro reactor va a operar directamente al punto 3. Así de sencillo. Por una inestabilidad o una variación en la temperatura T sub 0,3, pasamos de operar del punto 5 al punto 3. Si hubiera una perturbación positiva, ligeramente superior a T sub 0,3, habrá un salto de T del punto 5 al punto 7 de operación. En resumen, físicamente es posible operar el reactor en el punto 5, pero alguna perturbación positiva o negativa en la temperatura de alimentación hará que vayamos a operar al punto 3 o al punto 7. No haber un salto instantáneo en la operación del reactor. En otras palabras, el término o el punto 5 es inestable, ¿no? Es un estado de operación inestable de nuestro reactor. Aquí está. Y si bien se puede alcanzar en algún momento, este va a ser difícil de mantenerlo por cualquier perturbación, repito, en la temperatura de alimentación. Y obviamente la naturaleza del sistema va a llevar a operar un punto estable, ¿no? Eso nos dice cualquier sistema termodinámico. No podemos operar en una región inestable, siempre el sistema va a tender a operar en forma estable. Entonces, son estables el punto 7 y el punto 3, ¿no? ¿Y por qué son estables? Fíjense, aquí hay una condición matemática, tiene que ver con las pendientes, ¿no? La pendiente del balance de masa es menor que la pendiente de la línea de operación en esos puntos, ¿no? En cambio, en este punto inestable 5, la pendiente del balance de masa supera a la pendiente de la línea de operación adiabática, y en los puntos 6 y 2,
no, 6 y 3, que justo es tangente, ¿no? No, 6 y 4 en este caso. Es muy difícil explicar en la computadora esto. Entonces los puntos 4 y 6, fíjense que coinciden en pendiente. Esos serían los límites estables, ¿no? De 4 a 6, que es esta región, es prácticamente inestable el sistema. Punto 1, 2, 3 y 4 son estables, puntos 6, 7 y 8 y 9 son estables. Y eso va a depender de la pendiente, va a depender de la temperatura inicial de alimentación. Entonces un criterio rápido de estabilidad es esto, la pendiente, ¿no? La pendiente de la curva o la tangente, si quieren, de curva del balance de masa debe ser menor que la pendiente de la línea de operación adiabática. Esa es una condición rápida de estabilidad, pero que es fácil advertirlo gráficamente, por eso estamos recomendando ese método. Pero para terminar esto, que no quede pendiente, hay otra forma de visualizar esta estabilidad, ¿no? A ver, imagínense que estamos operando en el punto 1 con una temperatura de alimentación T sub 0,1 y aumentamos progresivamente y lentamente esa temperatura de alimentación a T sub 0,2, vamos a venir a operar al punto 2. Seguimos calentando esa temperatura de alimentación a T sub 0,3, vamos a ir a operar el punto 3. Seguimos con cuidado calentando o incrementando la temperatura de alimentación, vamos a ir a T sub 0,4 y nos vamos a ir a operar al punto 4. Entonces vamos a seguir esa trayectoria sin perturbar o sin entrar a la inestabilidad del reactor. Entonces pasamos del punto 1 al punto 2 calentando, luego al punto 3 y luego al punto 4. ¿No? Para distintas temperaturas de alimentación, repito, que ahí están señaladas en la figura. Pero ¿qué pasa cuando calentamos T sub 0,4? Esta región es inestable y nos vamos a ir a operar directamente al punto 8, ¿no? Por naturaleza física del sistema de tender a la estabilidad. Entonces hay un salto rápido hasta el punto 8. Y ese salto brusco de temperatura de operación es considerable y eso se considera la ignición de nuestro reactor, ¿no? Ahora, si estamos operando en 8 y seguimos calentando, vamos a ir a operar al punto 9. ¿No? Si seguimos calentando al punto 9. Aquí está. Entonces, hay un circuito, una trayectoria que empezamos calentando y vamos por el punto 1, 2, 3, 4, saltamos al 8 y luego vamos al 9, ¿no? Esa es una trayectoria. Consideren al revés, estamos operando en el punto 9 con una temperatura T sub 0,5, enfriamos progresivamente, pasamos a 8, enfriamos, pasamos a 7, enfriamos a 6. Si seguimos enfriando a cualquier perturbación, estamos entrando a la zona inestable, vamos a ir a operar directamente al punto 2, ¿no? Un salto brusco al revés, ¿no? Esta es la dirección, esta es la dirección, y de 6 pasamos a operar a 2 directamente. Ese es un salto brusco de mayor a menor temperatura o llamada extinción. Y luego, si seguimos enfriando, pasamos al punto 1.
O sea, aquí hay una trayectoria distinta y si vemos, recorremos el mismo camino de ida y vuelta, ¿no? Siempre se evita la zona inestable, ¿no? Este es un diagrama de inición-extinción, por lo tanto, todo lo que está dentro de este cuadrado es inestable, ¿no? El punto 5 está en el centro básicamente, entonces cualquier estado de operación dentro de este rectángulo cuadrado básicamente es inestable y el reto va a tender a ir a operar a cualquier punto estable por alguna perturbación externa. Pero bueno, en resumen, hay que tomar en cuenta la estabilidad térmica de operación de su reactor. Eso es mejor visualizarlo en forma gráfica para reacciones exotérmicas habitualmente, y matemáticamente y físicamente es posible encontrar múltiples estados estacionarios y hay que operar el reactor y resolver obviamente el problema para encontrar esos puntos estables. Eso se verá más ilustrado en los problemas que tienen a disposición. No queda mucho tiempo. ¿Tienen alguna pregunta, consulta antes de cerrar sesión?